Ey, ahí está la cosa. ¿Qué pasa, gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos al directo de Madridismo al Día. Bienvenidos a vuestro salón madridista, donde ya sabéis, es viernes, y los viernes son días donde estoy con mi buen amigo Miguel Ángel Díaz de... tranquilo, que no lo voy a decir. Defensa central. Ex de Defensa Central. Ahora eres mediocampista de Madridismo al Día. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Cansado, como siempre, como cada viernes. Ahí está. Yo hoy vengo con ganas de, Joder, es que no me ha dejado de, par- ni darle la de intro. partir, A de ver, partir juego. esto hay que hacerlo con un poquito de sosiego, ¿sabes? Porque tienes que coger aire, colocarte, respirar bien. Esto es como en el boxeo, porque yo ahora estoy haciendo boxeo, ¿vale? Entonces tienes que colocarte bien, respirar bien y ya ahí atizar, ¿vale? Pero efectivamente, Miguel Ángel hoy tiene ganas de jarana. Cuando digo que tiene ganas de jarana, es que tiene ganas de dar palos. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miembros de oro de Madridismo al Día, nunca fallan. Bueno, lo dicho, Miguel Ángel, antes de empezar con actualidad pura, Álava, Sevilla, Haaland y alguna cosita más, básquet incluido, Ok. vamos con los palos. Yo creo que Yeah. es que deberíamos hacer una sección, tío. Qué pena que no podamos Sección de realizar. palos. Sección de palos. Sección de palos. Bueno, comienza a dar, venga. ¿Con qué empezamos, tío? Te dejo a ti. No, yo lo que quiero hablar básicamente es Sí. del Cholo Simeone y del Atlético de Madrid, Sí, sí. de lo que ha pasado esta semana y de la derrota contra el Milan y de las críticas posteriores que ha habido al Cholo por el fútbol que desplegó el Atlético de Madrid contra el equipo milanista. Críticas que me sorprenden, porque no es la primera vez. Es que parece que es la primera vez que Simeone juega así. Y Simeone siempre ha jugado de esta manera. Simeone es un técnico, por decirlo suavemente, amarrategui. Por decirlo suave, Que, sí, por decirlo ¿verdad? Por suave. decirlo suave, eso es. Por no emplear términos Miguel Ángel, es que se te despectivos. escucha bajo, tío, ¿ves? Es que lo está diciendo la gente. Tienes que subirte Yo, el volumen, tío. pues yo no he tocado nada y estoy igual que siempre. ¿Estás igual que siempre? Pues Creo yo... que esto es problema del Discord, a lo mejor. Vamos a ¿Me verlo. oís bien o no? Yo lo noto... A ver, yo te oía un poco bajo, pero te oigo bien. O sea, no es que no te oiga ni nada. Se le oye más bajo a Miguel Ángel, dice. A ver, vamos a ver. Muy bajo, sí, joder. Pues vaya tela. No sé. Pues me toca. Me- Es que yo le tengo al máximo a Miguel Ángel. Eh, a ver, ¿a mí cómo me oís? Bien. Es cuestión de Yo a ti te volumen. digo, Sí. yo a ti te digo perfecto. A mí me oyes perfecto. Bueno, pues no sé, tío. Bueno, dale, Simeone, Amarrategui. Básicamente no es la primera vez y probablemente no sea la última. Sí, y básicamente, no, evidentemente no será la última, y me sorprende que ahora muchos que rodean la actualidad del Atlético de Madrid, periodistas, gente que, aficionados metidos a periodistas, que comentan día a día la Ujú. actualidad del Atlético de Madrid en los partidos, ahora se lleven las manos a la cabeza por lo que hizo Simeone el martes o el miércoles. Sinceramente, creo que es lo que es, y Simeone creo que está demostrando que no se adapta a la plantilla que tiene. No está sabiendo sacarle el partido a una plantilla que seguramente sea, para mi gusto, la mejor de España, o por lo menos con el Madrid, la mejor de España, lógicamente, Ujú. porque Simeone demostró ser un gran entrenador cuando tenía un equipo hecho a su medida, es decir, para defender y para contragolpear, y es un equipo muy solidario en defensa, que todo el mundo trabajase al mismo nivel, no conceder ni una sola ocasión al rival, ayudas constantes, pero cuando no ha tenido eso, porque ahora no tiene jugadores para eso, porque los centrales no tienen ese nivel, porque los laterales no tienen ese nivel defensivo, y porque los mediocampistas y los delanteros, que al final eran los primeros que trabajaban en ese equipo, Sí. ya no trabajan igual, pues ahora se le ven las costuras y es incapaz de apostar por una filosofía de juego distinta, que creo que tiene jugadores para ello. Y si Ujú. no lo hace es porque es un amarrate, por no Mm. decir otra cosa que iba a decir, que me la he Te la he pasado de guardado. rato. Bueno, Sí, sí. yo lo que noto de Simeone es que tiene las mismas limitaciones que antaño. Es decir, él pues tiene sus virtudes como técnico, pero a la hora de sacar el máximo rédito rendimiento en ciertos estatus de los equipos, pues le va a costar. Porque él siempre tiene la idea de cerrar resultados, la idea de cerrar a nivel de táctica defensiva, no va a ser un hombre de riesgos posicionales, y eso a veces pues le puede salir cruz, y es que ya le ha salido unas cuantas veces. Por lo tanto, la sensación con la que se queda uno, incluso como Atlético,
aunque no sea un canal atlético, pero uno como Atlético podría pensar que a Simeone este perfil de plantilla pues no le viene bien. Viene grande. Yo no sé si grande o pequeña, pero bien no le viene. Exacto. O sea, Eso es eso lo que parece quería claro. decir. Y luego reírme ya directamente de cosas que he escuchado esta semana, como por ejemplo a Juan Gato, Sí, Juan jugador Gato, atlético, Gatete. Sí. diciendo que es que había aficionados de Atlético de Madrid que preferían ser eliminados de la Champions porque no le gustaba la competición. O sea, es ya el resumen del ridículo. Hombre, eso es para reírse un poco El de la gente, resumen, quizás, ¿no? Puede ser. el resumen del ridículo. O sea, ya es el resumen del perdedor más absoluto y que, bueno, no sé, debe ser que es que la Champions, como es una invención del Real Madrid, pues debe ser que no les gusta, pero bueno, pues oye, hay que competir. Si luego caes con el Madrid, como suele ser habitual, pues oye, tendrás que aguantar un poco. Efectivamente. Bueno, estáis dejando comentarios, chicos, referente al sonido es lo que hay, no podemos hacer otra cosa ahora mismo. Luego vosotros, que sois periodistas, quizás nos podríais decir, nos dice Carlos, ¿por qué Simeone tiene tanto hype? A ver, desde mi punto de vista, Simeone es un muy buen entrenador, pero como la mayoría de entrenadores, o digamos, pues como todos los entrenadores del mundo, bueno, Ana Paula va a intentar arreglar esto porque no sé qué pasa. No, sigue, Y ya está. sigue. No. Entonces, el tema es, creo y considero que Simeone, cuando el equipo ha trabajado todos juntos en una misma filosofía, una misma línea muy marcada y muy practicada, ha ido las cosas muy bien. Pero defensivamente está peor que nunca, y cuando el equipo está defensivamente peor que nunca, pues se le ven las deficiencias de un equipo con una filosofía defensiva de juego. Porque al final el entrenador es lo que inculca a los futbolistas. ¿Vale? Entonces yo creo que eso es lo que pasa. Y ya está. Ni más ni menos. Eso es. Pero bueno. Pues eso es lo que quería decir básicamente de Simeone y el Atlético. Sí. ¿Quieres pegar palo a Javi ahora? Después de pegarle un palete así suavecito a Javi y Xavi, bueno, yo digo que he escuchado de su rueda de prensa, bueno, no lo he escuchado, pero he leído ciertos titulares diciendo que ya habían alcanzado la excelencia en el juego sin balón, en el juego de posesión, en el juego de colocación. Es una broma, realmente. Sí. Bueno, una broma que yo estoy encantado, como madridista yo estoy encantado de que él crea que es así. Claro, porque si esa es su exigencia... Si tiene tan poquita exigencia y se conforma con ganar 1-0 al Español con un gol de penalti de risa, y con empatar a 0 con el Benfica, y gracias, porque todavía no me creo, y creo que ninguno de los que estamos aquí se cree lo que falló Seferovic en el 94. Tremendo. Pues sinceramente, pues oye, si están contentos con eso, pues creo que nos vamos a reír mucho durante toda la temporada, es evidente. O sea, decir que este Barça ya roza la excelencia parece una broma de mal gusto. Y decir que juega bien me sigue pareciendo una broma de mal gusto, porque el otro día sí, acumuló mucho balón, mucha posesión, tocado de un lado hacia otro, tal, pero creó 3 ocasiones de gol en 95 minutos. 3 ocasiones de gol para una posesión de balón cercana al 80%, pues sinceramente me parece un bagaje muy pobre. Sí. Y que siguen vendiéndonos un relato inexistente, pero como tienen a toda la corte periodística pues detrás y haciéndoles la ola, pues ya está. Así funciona la cosa. Bueno, yo con respecto al Barça, creo que al final es una cuestión intrínseca a lo que tiene en la plantilla. Con un Xavi que creo, y ya lo dije creo en el anterior directo, no me acuerdo, pero va a sacarle más pasión, seguramente más trabajo de la gente, más ganas del futbolista, es decir, los elementos del carácter de los jugadores los va a sacar, porque yo creo que eso con jugadores de la casa lo va a obtener. Y creo que el trabajo con Xavi será más agradable, quiero pensar, que con Koeman. A partir de ahí, el equipo es lo que es. Entonces, no podemos pedirle a este Barça que con el límite de calidad y talento que tiene pueda hacer más, porque la realidad es que la Messi dependencia que tenía este equipo se nos ha quedado corto el término de Messi dependencia en fase ofensiva. Los goles que te traía Messi, las materializaciones de Messi en 3/4 y en área, ya no te las puede traer nadie. Entonces, tienes a Ansu Fati roto, Dembélé es lo que es, Kun Agüero, que el pobre pues más se va a tener que, por desgracia, que retirar, que otra cosa. Memphis Depay es un muy buen jugador, pero no se acerca al nivel crack ni de coña. Y luego en el medio del campo no tienes a Pedri, que obviamente es un jugador importante en interiores, Gavi tiene 17 años, Busquets tiene la edad que tiene, Frenkie de Jong en Holanda no se parece nada en Países Bajos con respecto al Barça, y en defensa,
que yo hice un vídeo con respecto a este análisis que te estoy comentando del Barça, hice un vídeo, defensivamente, en cuanto es a la defensa uno para uno, la defensa colectiva o la defensa en su espalda, el Barça es un desastre. Piqué, Lenglet, Eric García, solo Araujo es el único que tiene nivel competitivo alto. O sea, Sergiño Dest, Sergi Roberto, el actual Jordi Alba. O sea, tío, entonces, lo que hay es lo que vemos. Y nos pueden vender milongas, pero fuera de allí lo vemos con unos ojos más o menos normales y tal, y no dan. Coño, no dan. Ya, pero si a mí no me van a colar la milonga, Ni a nadie me dio así tal. seguramente a nadie, pero me asquea. Me asquea el relato periodístico constante de halago hacia el Barça, haga lo que haga, a poco que haga ya se le está alabando. Claro. Y sinceramente, no sé si escuchaste la retransmisión el otro día. Bueno, mira, claro que la escuché, sí, sí. La retransmisión el otro día del Barcelona-Benfica con Carlos Martínez, Abelardo y Maldini rozaba la náusea, sinceramente. O sea, era una cosa lamentable. normal. Es que yo te lo dije, ¿te acuerdas que te lo dije el otro día? Te comenté que Pitu Abelardo se parece a Patrick Kluivert, en el sentido de ser un forofo, de estar ahí todo el día gritando las acciones del Barça. Tío, una cosa es que tú seas del Barça, que todos sabemos que eres del Barça, pero tío, una cosa es eso y otra cosa bien diferente es que estés todo el rato como si fueras un forofazo a cada acción del Barça. O sea, tío, que te pagan por comentar, no por ser un bufón del Barça. ¿Insisto? No, y además, realmente, o sea, Martínez llamando a los jugadores por su nombre de pila, Jordi, Eric, Gavi, o sea, como si fueran sus colegas. Bueno, eso ya lo hacía con Iniesta, con Puyol. Claro, pero es lamentable, patético y de verdad, o sea, insoportable, sinceramente. Y los que pagamos la cuota de Movistar todos los meses, pues sinceramente, te dan ganas de darte de baja, porque es que luego cuando narra el Madrid no narra así, y punto. O sea, y quien lo niegue está mintiendo. Bueno, Edu de Fanáticos Real Madrid, que estuvo el otro día con nosotros, como sabes, en ese sentido estuvimos hablando largo y tendido con respecto al asunto de Movistar, las narraciones y tal. Y él mutea a la narración de Movistar, de Carlos Martínez y compañía. Yo te aconsejo que hagas eso, ¿eh? Yo te aconsejo que lo mutees, porque si no... Bueno, y fuera. En fin, y ahí acaban mis palos. Y vamos a hablar del Madrid, que al final estamos... que al final te calientas demasiado, ¿eh? Que aunque no se te oiga alto, yo te oigo bien y te veo quemadito. te veo quemado. No, quemado no. Quería decirlo porque es que, bueno, me parece de traca, sinceramente. Me parece de traca. Sí, hombre, la verdad es que sí, la televisión que cubre los partidos Champions de los equipos españoles, que dispar, ¿no? Unas narraciones con respecto a otras, es bastante tremendo. Parece que el Madrid no es un equipo español y los otros sí. Sí. Chicos, cositas de las que vamos a hablar. Al lío. Bueno, tenemos el partido el domingo, que obviamente hay que decir que el Sevilla llega con bastantes bajas, ¿eh? Bastantes bajas. Tiene por ahí a Ocampos, duda de Koundé y Diego Carlos. Tiene la baja ya sabida de Jesús Navas, de Nesiri. O sea, bajas bastante importantes. Creo que el Papu también. O sea, bajas importantes. Pero me apetecía que habláramos de Haaland, ¿eh? Que han salido varios artículos al respecto de su situación, con la lesión, con un Dortmund que no va a competir Champions, con un Dortmund que no aspira en principio a ganar ningún título este año importante, porque la Bundesliga en principio va a ser del Bayern, aunque no esté en su mejor momento. Está a un punto, el Dortmund. Sí, La sí. Bundesliga está mejor que en la Champions. Sí, sí. Pero para el Dortmund no haber pasado la fase de grupos es un palo. Un palo importante. Sí, lo lógico es que el Bayern acabe ganando la Liga. Y lo lógico es que el Bayern acabe ganando la Liga, coja reprise y gane la Liga. Entonces la gente dice, claro, macho, o sea, un tío como Haaland no va a jugar el Mundial. Está con la Champions, que ya no va a disputar, ahora van a disputar Europa League. Y luego la Bundesliga, que vamos a ver qué es lo que pasa, pero en principio es un cobijo del Bayern de Múnich. Pues, macho, Haaland, a ver qué hace con su carrera, pero yo creo que es un punto de inflexión para Haaland. Lo que es evidente es que el Dortmund a Haaland se le queda pequeño, pero ya se le quedaba pequeño este año hace en tiempo. la temporada. O sea, yo creo que es un futbolista que tiene que salir de ahí ya. Y no descarto que salga hasta en enero. Si el Madrid se retira de la puja, no descarto que acabe en Inglaterra en enero, por ejemplo. Yo espero que no, porque yo le quiero aquí. Pero creo que es un futbolista que está en su último año en Alemania, evidentemente.
y que, bueno, pues creo que el Madrid le quiere, pero tampoco creo que el Madrid se vaya a volver loco, no va a entrar en pujas súper mega millonarias con clubes ingleses, entre otras cosas, porque no puede, y creo que lo que le pueda dejar a Haaland del Madrid es Rey. Al final, creo que la influencia que tiene Rayola con respecto a sus representados es enorme, y al final me da la impresión de que es el único representante que consigue que sus futbolistas jueguen donde él quiere y no al revés. O sea, me refiero, eh, seguramente otro futbolista juega siempre donde quiere, pero teniendo a Rayola de representado, al final Rayola consigue mover los hilos para convencerle con vistas económicas únicamente. Y evidentemente, si es económicamente, Haaland mucho más Ahí quiero rentable, ya ir. sea en el City o en el Liverpool, y Rayola más que si se viene al Madrid. Ahí quiero ir yo precisamente, Miguel Ángel, al respecto del asunto económico. Para mí, el asunto es el siguiente. O sea, si Haaland, en vez de ser un gran jugador, que ya lo es, quiere ser un tipo que pueda progresar a ser una leyenda y un hombre importante a nivel histórico futbolístico, tiene que ir al Real Madrid. Si lo que quiere es ganar más dinero de primeras, la Premier es su sitio. El City le va a pagar más. El United, que además el entrenador del United que va a ser ahora es el que descubrió, parece ser a Haaland. O sea que ahí hay una especie de correlación directa o indirecta. Pero si Haaland realmente quiere destacar su carrera y generar un impacto más allá de ser un gran jugador presente, su sitio es el Real Madrid. Ahora bien, te digo una cosa, y estando sin tener ni puta idea de esto, sin estar en la cabeza de Haaland, a ver, pensemos también una cosa, tío, que es que ahora mismo el Real Madrid, de cara a 2022, tiene bastantes posibilidades de juntarse arriba con estos tres, Mbappé, Benzema y Vinicius. Entonces, claro, Rayola le estará diciendo, es que tú mira aquí y tal, pues mira, como a Mbappé le pasó con el Mónaco. Sí, que no va a jugar, que no vas a ser titular. Claro, con el Mónaco que hizo Mbappé, tuvo la posibilidad de ir al Real Madrid. Lo tenía todo el Real Madrid cerrado con el presidente ruso del Mónaco. Lo tenía todo apalabrado, cerrado. ¿Qué hizo Wilfred al final? El padre. Le dijo, hijo, ya tendrás tiempo para jugar en el Real Madrid, que están Cristiano, Benzema y Bale. Pues oye, ya habrá tiempo. Pero el Benzema de hace 4 años no es el de ahora. Es cierto que ahora está casi mejor, pero también tiene 4 o 5 años más. Sí, Y sí, Benzema ya va a hacer 34 años. Quiero decirte correcto. que si Haaland es listo, sabe que al final, Mm. si viene aquí, pues a lo mejor el primer año no es titular indiscutible o le cuesta más, pero al segundo lo va a ser. Y está a un nivel óptimo. O sea, vamos, o sea, porque además, si cree que yéndose a la Premier todavía luego va a tener opciones de venir al Madrid más adelante, lo tiene muy crudo, porque una vez que se meta Contrato Premier. en una jaula de oro como es la Premier o como es el Paris Saint Germain, luego es muy, muy difícil salir de ahí, porque no te van a vender. Y si te venden son por cantidades astronómicas y vas a cobrar un dinero que desde el Totalmente. Madrid no te vas a pagar jamás. Entonces, si realmente quiere venir al Madrid, este es el momento. Si no, no jugará en el Real Madrid, lo tengo clarísimo. Chicos, estoy leyendo vuestros mensajes mentalmente. Voy a leerlos ahora públicamente. Mr. Raulite nos saluda desde Suiza. Nuevo en el canal, yo creo, Raulite. Nunca te he leído al menos escribir. Luego tenemos correlación, término muy estadístico, dice Alex, efectivamente. Ojito con el Barça, no lo fiché. Bueno, a lo mejor Joan Laporta, dentro de su mundo imaginario y su economía imaginaria, pues No a lo lo mejor... está pagando con garbanzos, no sé cómo. Sí, porque lo de Laporta me hace mucha gracia. O sea, Laporta fue el que dijo que el club estaba hecho una ruina, pero que en cambio admitió tener interés en fichar este verano a Neymar. ¿Cómo coño te comes eso, tío? Como que la puerta ha llegado Para vender ilusión contando, como sea y estar ahí, ya está. sí, contando unas falacias absolutas y ha llegado de manera muy distinta a lo que llegó en 2003. En 2003 llegó muy bien, hizo las cosas bien, pero creo que está haciendo todo mal. Sinceramente, lo está haciendo todo muy mal. Tomando decisiones precipitadas, sin ningún tipo de credibilidad, diciendo cada día una cosa, falseando la realidad, mintiendo a sus socios, creo que bueno, y vamos, si alguien cree que el Barcelona tiene opciones de fichar, no ya a Haaland, a Mbappé, a Neymar, a cualquier gran futbolista del mundo, evidentemente no tiene ninguna opción. Está Luego, claro. luego tenemos un análisis interesante que hace Carlos Núñez, uno de los miembros de lo del canal. Yo creo que damos demasiada importancia a los representantes. La agencia de Barnett, de Jonathan Barnett, lleva a Camavinga y lo ha traído al Real Madrid. Lo que quiere decir, Carlos, entiendo, es que más allá de la relación Rayola-Real Madrid, bueno, ahora mismo tiene dos jugadores que terminan contrato en un caso, como Pogba, y en el otro un tío que parece que tiene todas las ganas de salir. Yo lo único que sé es que ningún jugador de Rayola todavía en 15 años, 16 años que lleva Florentino Pérez de presidente del Madrid, ha acabado en el Madrid. O sea que es por algo, ¿eh? Y no ha tenido malos futbolistas Rayola, los ha tenido muy buenos, pero al final
por lo que sea, nunca jamás acaba ninguno en el Madrid. Es así. Y lo de Pogba también me cuesta verlo, por eso también. Bueno, es que pensar en la operación Pogba y Haaland este verano, en ambas, con Rayola de por medio, a mí me parece inviable. Inviable, absolutamente. Inviable. Dos operaciones. Si ya una es complicada, hacer dos también me parece imposible. Exacto, las dos son complejas, cada una por su idiosincrasia propia, ¿no? Pero incluso yo veo más posibilidades la de Paul Pogba ahora mismo, dentro de, insisto, reitero, la dificultad de la misma, que la de Erling Haaland, que tiene muchas novias, nada que ver con Mbappé, que solo se fija en un equipo, que es el Real Madrid. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Con ilusión, valores y cascotes del Nou Camp. Dice muy bien que van a pagar el traspaso de Erling. Porque Erling Haaland, por cierto, se habla del tema de los 75 millones, que hay un punto de la cláusula en su contrato, tal y cual, no sé qué, que hace que en 2022 por 75 millones pudiera salir. Todas estas cosas no me las creo, porque nunca se demuestra. No, no. Las cláusulas existen ahí. Sí, es lo que te iba a decir yo, A mí me parecen mentiras, y creo que el Dortmund, si vende a Haaland, no va a ser por 75 millones, será por mínimo el doble. Todo clarísimo. Sí, yo menos de 150 millones, 140, por ahí. Por ahí. Yo pienso que por ahí nos moveremos. Fernando Lainez, en el 2003 ya hizo lo que este año, prorratear la deuda a más años. El presidente del 2030-2032 del Farsa desaparece o sociedad anónima. Desde luego, con el camino que llevan, por ahí van. Para mí, no Pogba, no hace falta, pero claro, Kylian sí. Claro, con Karim, sí. Ese para mí, tengo unas ganas terribles de verlo en 2022. Mbappé, Benzema y Vini. A tope ahí. Con respecto al partido, chicos, vamos a meternos en harina ya de actualidad pura. Obviamente vamos a seguir comentando lo que queráis, dejar ahí los comentarios en el chat, iremos leyendo lo que podamos. Pero decir que tenemos el partido ante el Sevilla, con muchas bajas, pero Miguel Ángel, el Sevilla que necesita los puntos y que nosotros en principio llegamos, creo que en el mejor momento, el mejor momento de la temporada, y con la duda de si haremos algún cambio o no en el 11. Yo pienso que puede haber un par de permutas. Bueno, cada viernes hablamos de ello y luego no se da. Eso es verdad. Yo la verdad que ya no me quiero mojar ni... Sinceramente, la única duda que puedo tener es que entre Asensio en vez de Rodrigo arriba. Que con respecto al partido de Liga del fin de semana pasado, no con respecto al de Champions, sino al de Liga, quizá entre, si Alaba se recupera, Militao va a entrar evidentemente, y Militao Alaba va a ser la pareja, pero el resto sinceramente creo que va a ser el mismo equipo. Creo que Carvajal, Kroos y Modric en el medio, y arriba Asensio, Rodrigo, Benzema y Vini. No tengo muchas dudas, es que no veo una rotación contra el Sevilla. Quizá el miércoles que viene contra el Bilbao haga 3-4 cambios. Pero contra el Sevilla yo creo que va a sacar todo el equipo, hasta donde llegue el físico. Luego ya hará cambios en la segunda parte, gente como Lucas, gente como Rodrigo sea en el banquillo. Camavinga seguramente tenga protagonismo. Pero poco más. Yo veo mucho. Estoy viendo de tu sonido, Miguel Ángel, por no dar la coña, pero estoy viendo que según te acercas al ordenador, se te oye mejor. Yo creo que es un tema de entrada de sonido, que puedes tener los auriculares con respecto a la entrada desde la cámara, el sonido, ¿vale? Yo creo que puede ir por ahí, pero bueno, al margen de eso, al margen... ¿Me escucháis por los cascos o qué? Claro, es que a lo mejor tienes la entrada por otra línea, ¿vale? Entonces, yo escucho al invitado muy flojo, sí, ya lo sabemos. Estábamos intentando a ver si podíamos arreglarlo o tal. Nacho por Álava y Asensio por Rodrigo. Hombre, en principio, eso es casi lo que tenemos todos los madridistas claro dentro del 11 titular. A partir de ahí todo lo demás, lo mismo. Intentar enchufar y desenchufar el auricular, Miguel Ángel, ha dicho Ana. Prueba. ¿Ahí ahora? ¿Me oís? Ahora, macho. Ahora. Que has metido un grito que yo te tenía subido. Habla ahora. ¿Qué tal? Pues aquí estamos hablando. Ah, no, otra vez. ¿Pero por qué se le baja, tío? O sea, había hablado súper fuerte y ahora, de repente... No sé, tío, es un tema de los auriculares. Bueno. Vale. Hostia, me he quedado sordo, claro. Es que yo tenía a Miguel Ángel subido a tope porque si no, no se le oía bien. Una diferencia importante es que el padre de Haaland es exfutbolista profesional. Eso debería ayudar a ver las cosas con perspectiva. Eso debería ayudar. Otra cosa es que ayude.
Pero en tal caso, por esa regla de 3, uno podría pensar que Haaland puede jugar en el City porque el padre de Haaland no juega en el City. Yo creo que al final Haaland para mí es una cuestión de filosofía de vida deportiva. Si él quiere de verdad ser un jugador con opción a ser legendario, va a elegir el Madrid. Si él quiere tirar por la vía salarial rápido y ganar mucho dinero rápido, va a elegir Premier. Debería, pues es que esto es así, no hay más opciones. Hmm. Pero yo sinceramente creo que huele a Premier que al Madrid, pero bueno, porque entre otras cosas además el Madrid, su objetivo es Mbappé, yo creo. Y a lo mejor es lo que decías tú deportivamente, pues Mbappé, Benzema, Vinicius, tal, pues a lo mejor deportivamente dice, no me cuadra esto, que a lo mejor prefiero irme a un equipo que me asegure la titularidad. Eso sí piensa a corto plazo, si piensa a largo plazo, no sé si se lo plantea venir al Madrid. Dice Isaac de Jesús, Álava, tranquilo Isaac, no llores porque Álava está en principio disponible para ser convocado, pero creemos que no lo va a forzar Ancelotti y que va a jugar Nacho, pero no tiene nada grave, ya os lo hemos comentado en el canal, hemos hecho vídeo al respecto. David Álava no tiene nada más que un pequeño esguince y no tiene afectado ninguno de los ligamentos. El Sevilla va a ser duro, pero los últimos partidos están siendo una verbena atrás. Y sin Diego Carlos más. Bueno, es que el Sevilla es un equipo que por momentos parece más vulnerable que nunca. Marca dice que ya no estará ante el Sevilla. Confirmado. Álava. Hombre, a ver, un esguince de rodilla, por leve que sea, en 4 Es un días esguince. entonces, bueno, pues entrará Nacho. Si Álava no está, entrará Nacho, evidentemente, no hay más opciones. Y ese será otro cambio ahí en el centro de la defensa. Y es una baja muy importante porque Álava le da mucho al equipo, no solo en defensa, sino a balón parado, sino cuando se despliega en ataque con el disparo que tiene, la zurda que tiene. Es una baja muy importante. Pero con esto hay que convivir, evidentemente. Si no está, pues Nacho adentro y a ver si hace un buen partido. Sí, no, y además Nacho, por ejemplo, contra el Granada estuvo bien, hay que ser positivos. O sea que, en principio, debe... Nacho siempre cumple, Sí. evidentemente no es lo mismo Granada que Sevilla, pero bueno, no suele cumplir, es un buen central y tiene mucha experiencia, ha jugado partidos muy grandes ya y no debería tener problema para rendir el domingo. Y Modric también debería descansar. Bueno, el tema de Modric ya lo hemos hablado en algún directo también, a mí me preocupa, creo que hay que intentarlo tratar con cierta cautela, con cierto mimo, porque al final con 36 palos, por mucho que te cuides, el DNI está ahí, el carnet está ahí. Pero bueno, más allá de... Mira, interesante lo que dice Mugen. Más allá de lo económico, lo de ser capitán general o estar a la sombra de Mbappé también pesará mucho. ¿Cómo ves eso? No lo sé, es que tampoco estoy en la cabeza de Haaland, no sé. Yo creo que si es listo no es estar a la sombra, al final es beneficiarte de estar rodeado de los mejores para lucir cada vez más y convertirte en uno de los mejores del mundo Así quiero verlo yo. ganando muchos títulos. No, o sea, pensar egoístamente, individualmente no tiene sentido, lo que tienes que pensar es en que si me rodeo de los mejores, voy a aspirar a ganar los mejores títulos, pero es la Champions, que al final supongo que será su gran objetivo como el de cualquier futbolista. Yo sinceramente no tendría ningún sentido ese pensamiento. Otra cosa es que él se vea que no va a jugar, pero yo creo que tiene potencial para ser titular a poco que esté bien, vamos, no tengo ninguna duda. Hola, Doble Dragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doble Dragón que lleva aquí poquito con nosotros, ya hace poquito, pero aquí está en el directo. Nacho siempre cumplidor. Modric deje la selección ya, nos pide Fernando. Después del Mundial no la va a dar. Ya, eso está claro, ¿no? Pero estaría bien que lo hubiera dejado antes. Bueno. Para nosotros, hablo de como nosotros madridistas. Pero ya sabes que los croatas son muy, muy patriotas y lo llevan muy dentro. Y Modric pues quiere jugar otro mundial y ya supongo que ya dejará la selección con 37 años. Hombre, sí, ya estaría. Yo creo que ya con 37 años es una buena edad para dejarlo. También contará el hecho de que la mejor competición actualmente después de la Champions es la Premier. Por eso decía que el Madrid tiene que saber vendérselo bien. Bueno, el Madrid tiene que saber vendérselo, pero el Madrid también creo que se vende solo. Quiero decir que tampoco... O sea, si yo fuera comercial del Real Madrid, como agente comercial, si tuviera que venderlo, yo que he sido comercial, si tuviera que vender producto Real Madrid, joder, creo que no habría casi producto más fácil de vender. Evidentemente se vende solo. O sea... Con su palmarés y lo que es la historia del claro. club, pues sí, o sea, no tiene más historia el tema. Claro. La cosa es que el dinero le guste más.
Claro, Puede lo ser. cual es lícito, ¿eh? Sí, sí, cada Pero bueno, uno. eso es. Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? Contra Sevilla entra Camavinga por Modric, Nacho por Álava y ya estoy arriesgando. No se escucha Miguel Ángel, pobrecito. Pobrecito mío, está sufriendo. No estoy pasando mal, ¿eh? Porque es que no sé cómo arreglar esto. Nada, Ya te lo tranqui, digo. no pasa nada, no pasa nada. A ver, se te oye, ¿vale? Se te oye, lo que pasa es que se te oye flojo. Y antes ha habido un momento que has conectado y has desconectado el auricular y otra vez se te iba a oír bien, pero otra vez se te ha oído mal luego. Entonces, yo creo que son problemas con el mini jack del auricular porque es una cuestión de entrada. Ahora, a ver, ahora. A ver, ¿me escucháis ahora mejor? Nada, igual, no pasa nada. La labor comercial siempre es importante, no se puede ir con la prepotencia de se vende solo. Grandes truños se han vendido a precio de oro. Yo es que soy un poco prepotente como comercial, entonces por eso me ha salido esa vena. Señales de humo, Miguel Ángel. Pobre. Señales de humo, joder, la verdad es que... Pobre. Bueno, chicos, llevamos media hora directo, vamos a hablar de básquet también. Vamos a meter pinceladas de nuevo del Real Madrid, obviamente, con cositas, como digo, que vayan saliendo ahí vuestras, internas, de las que queráis hablar, pero de básquet hay que hablar, porque este equipo lleva 8 triunfos consecutivos, este equipo ha pasado otra vez por la piedra Baskonia, con Dusko lo hizo, con Neven Spaija lo ha hecho, y con la sensación de que, yo lo dije en el postpartido, Miguel Ángel, a mí me parece que la diferencia de 28 puntos hasta se me quedó corta, porque la valoración fueron 111 a 54. O sea, es que les reventamos. Podría haber sido mayor la diferencia. Y ayer se volvió a demostrar una versatilidad brutal en muchísimos jugadores. O sea, gente que anotó, pero luego a Valde, por ejemplo, 10 rebotes, una cosa bárbara, estuvo espectacular. El juego interior cada vez funciona mejor, la conexión de Hortel con los dos pibos, tanto con Tavares como con Poirier en el pick and roll es cada vez mejor. La línea exterior funciona cada día mejor, Hanga está a un nivel tremendo. Ayer entró William Goss otra vez bien, que Estuvo bien. recupera un jugador muy importante. Y hay que recordar otra vez, y lo digo todos los viernes, pero es que ayer otra vez 4 bajas, porque no estaba Locet, no estaba Taylor, y faltan todavía Trey Los dos cuatros. y Anthony Randolph, que es que ya sinceramente no sé cómo va a encajar todas esas piezas, porque también te digo que a lo mejor al final va a resultar un problema tener esos jugadores, porque vas a tener que hacer un reparto de minutos muy equilibrado para que ninguno se te moleste o se te enfade. Bueno, yo creo que eso Lasso lo va a manejar bien con gente que ya conoce, porque es un equipo bastante ya veterano en todos los sentidos, pero también de gente que ya se conoce mucho, incluido el propio Pablo Lasso. Están comentando los chicos con respecto al partido. Faltan subtítulos, qué mamón, J. Martins. A Valde muy bien, Tavares hizo muy mala primera parte, pero luego... Sí, Tavares terminó con 12 puntos sin hacer nada y 6 rebotes, o sea, así, sin nada. Luego, 5 puntos, 11 rebotes, lo dice ahí Iván de Avalde. A mí Eurtel me gustó mucho, 12 puntos, 9 asistencias, muy completo y sobre todo ese pique que tuvo con Wade Baldwin que le pintó el francés al americano la cara. Eurtel con triplazos, con sensación de competitividad, un poco estilo me pareció a mí, en plan Sasha Georgievich en el Palau, en plan, es como que estaba agrio Eurtel ahí, pero agrio en plan bien, que tenía ganas de callar bocas. O sea... Sí, sí, se le vio muy motivado, se le vio muy motivado. Es un jugador que muchas veces es frío, pero que cuando está metido y con ganas Tiene clase. es un base espectacular. Sí. Me acuerdo que vi contigo, ¿qué día fue? El día de... Olympiacos. No, Unis Kazan, creo que fue el Ah, el de partido. Unis Kazan, joder, claro, los dos que perdieron, sí. Que ahí hizo un partido pésimo, estuvo horrible, con una cantidad de pérdidas Sí. tremendas y tal, porque no tenía el día, pero cuando está metido, es un base de muchísimo nivel, evidentemente. Sí. Nada, y bien llevado y bien gestionado defensivamente por otros elementos, como puede ser Coser, Avalde, Rudy, Hanga, pues creo que bien cubiertas sus espaldas también en el juego interior. Bien, o sea, si en defensa la gente le cubre y Eutel puede correr, jugar plácido, natural, es un base que hace la vida fácil en ataque. En defensa ya sabemos que es lo que es, pero luego está Williams Más, Goss. sí. Luego En está... defensa le cuesta más. No, en defensa... Y eso que ayer sí que defendió mejor, ¿eh? Hizo un par de robos, metió manos, estuvo ahí más activo, ya te digo. Yo creo que él le motivó el tema de Wade Baldwin y ese trajín. ¿Qué opináis de la trifulca? Yo... yo de la trifulca lo que opino es que básicamente creo que hay una situación normal de pique donde
Creo que Baldwin hace un mate y luego le toca un poquito a Eurtel. Y luego Eurtel le toca un poco. Pero el que se sale de ese pequeño pique es Wade Baldwin, que le coge el cuello y le tira al suelo. O sea, creo, vamos. No sé si no, a no ser que no hubiéramos algo, que lo dudo, creo que es tal y como lo cuentas al final. De todas maneras, estas cosas tampoco hay que darle la mayor importancia. Sinceramente, son piques que se tienen en un partido absurdos que ya está, o sea, no tiene más, Sí. más historia. Lo que me indignó fue la antideportiva que le pitaron, que fue de broma, vamos. O sea, es que yo de verdad, esta y la que le pitaron y la no falta que le pitaron a Coser el día del Valle, cuando estaba debajo de canasta, hizo la cinta y se le tiró encima el defensor. Sí. Y no pitaron falta, es que realmente yo veo que al Madrid los árbitros le siguen tratando de una manera que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, jugamos contra 8 todos los partidos. Es así. O sea, los arbitrajes contra el Madrid en Europa son una cosa calamitosa. Calamitosa, absolutamente. Los arbitrajes... Sí, Daniel, ya, se le oye bajo, es lo que hay, chicos. Hoy tenemos un pequeño problema técnico con el audio de Miguel Ángel, os pedimos disculpas. Si yo voy a intentar hablar un poquito más bajo, a ver si puedo hablar yo un poco más bajo. Estoy aquí toqueteando todo el rato y no sé cómo solucionar. No sé. Yo, el único momento que de verdad te digo que lo has podido solucionar un poco es cuando has desconectado. Si hablo así, ¿me escucháis mejor o no? Sí, ahora se te oye mejor casualmente cuando te escuchas. O sea, cuando te acercas. Es que, claro, es que me está entrando el sonido por el micrófono del ordenador y no por los cascos. No claro, claro, es que es lo que te estoy diciendo todo el rato. Pero es que me estoy comiendo el ordenador ahora mismo. Bueno, da igual. Yo creo que así, ahora mejor, chicos, porque yo veo ahora el medidor y está mejor. Así que ahí, quédate ahí, ¿vale? Aguántame, porque ahora se te oye mucho mejor. Bueno, lo dicho, partido muy completo de los chicos, muy buenas sensaciones, muy buenas prestaciones en una cancha que ahora mismo, pues tampoco es la más difícil, porque Baskonia tiene trabajo para aburrir, o sea, tiene muchísimo curro, pero hay que conseguir esa victoria. Ya sabéis que este fin de semana no va a haber Liga Andesa, ¿de acuerdo? Hay ventanas FIBA y no hay Liga Andesa. Eso es, y entonces no va a poderse ver jornada CB para el Real Madrid. ¿Quién está mejor, Real Madrid o Barcelona Basket? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, de Daniel. O sea, ¿qué piensas tú? Yo veo que el Madrid tiene más rotación que el Barça, pero el Barça tiene 8 nuevos jugadores que han hecho un bloque también muy bueno. Creo que va a costar ganarlos, pero yo creo que al final la profundidad de plantilla del Madrid debería hacer la diferencia, sinceramente. Es mi opinión. Lo que pasa es que el Barça pues también es un gran equipo. Pero creo que los dos, evidentemente, o sea, todo lo que no sea una final de Madrid-Barça sería un sorpresón absolutamente brutal. Y cuidado en Euroliga, Y todo lo que no sea que el Madrid y el Barça estén en la Final Four sería una sorpresón brutal. Entonces creo que los dos se van a disputar los 2 títulos. Y la Copa lo mismo. O sea, es que creo que los dos se van a disputar los 3 títulos en juego que quedan. No tengo ninguna duda. Los nacionales sí los tengo claro, se los van a jugar. Luego ya el tema de Euroliga. Mira, hay partidazo hoy de hecho Milan-Barça, que juega. El Milan contra el Barça. Lo que es la reedición de la Final Four, de las semis. Y... No, hoy no es Milan-Barça, hoy es Barça-Zalgiris. Ah, ¿y por qué pone... Milano-Barça la semana pasada y ganó Milano. Ah, vale. Joder, pues será el Barça-Zalgiris, claro, pues sí. Pues me has pillado con el pie torcido, me has puesto a prueba, Mugen. Me has querido trolear, tío. Me has querido pillar y me has pillado, No está mal. Me ha troleado. El Barça tiene puntos por fuera y bombas anotadoras como Higgins, Juric o Nikola Provítola. El Madrid tiene mejor juego interior. A ver, me parece interesante. La Provítola es una bomba. ¿Qué quieres que te diga? La Provítola no está jugando mal. Está jugando mal, pero vamos, el año pasado hablábamos pestes de Nicolás La Provítola. No, si yo soy de los que aprobé su salida. Digo que este año, ahora mismo, Sara Jasikevičius le está sacando partido. Está metiéndole más en el puesto de 2 muchas veces, con Calates y Jokubaitis en el puesto de guard, de base, como generadores. Y la Provítola más generando sus tiros y ya, sin más responsabilidad como puesto de base puro, que también lo puede hacer evidentemente como lo ha hecho toda su carrera. Vale, te referías a Nico Mirotic. Claro, es que hay 2 Nikos. En tal caso, ahora mismo lo que es una realidad, el mejor rating defensivo lo tiene el Real Madrid a día de hoy
y el mejor rating ofensivo creo que lo tiene el Barça. Entonces creo que a las claras se habla de la situación de uno y de otro. A mí me parece que el Real Madrid esta vez sí le va a competir a nivel físico en defensa, más que nunca, con Yabusel, con Hanga, con Williams Goss, más lo que ya tenía con Rudy, Coser, Abalde, Taylor y... Hanga. Sí. Dale. No, que Hanga también, que digo, Rudy, Coser, Taylor, el Sí. Hanga también. Hanga, y creo que en esa línea el Real Madrid ahora mismo puede estar igual o por encima de cualquier equipo de Europa, pero creo que esta vez el Barça sí que es verdad que talento ofensivo puede que tenga algo más que el Madrid, puede ser. Puede ser, pero el Madrid también tiene muchísimo talento. Es que no sé qué decirte. Yo creo que al final, yo sinceramente, la plantilla del Madrid me parece extensísima y con una versatilidad tremenda, con jugadores de todo tipo capaces de hacer Muchas miles de cosas. Y creo que no sé, creo que el roster que tiene el ASO es absolutamente brutal y también va a depender mucho de lo de siempre, del momento físico, de que las lesiones nos respeten, que no tengamos un año como el año pasado, que tuvimos una cantidad de lesiones tremendas y este año nos respetan las lesiones. Pues yo creo que el equipo va a ganar cosas importantes, no tengo ninguna duda. Ser campeón de Europa, hombre, es muy difícil porque al final es lo de siempre, es que son Claro. una Final Four contra tienes que ganar a 2 equipazos en un partido nada más. Pues bueno, ya veremos, pero que el equipo va a pelearla, no tengo ningún tipo de duda. Yo creo que el Real Madrid va a estar casi fijo en Final Four, si está en un buen estado físico va... El único miedo que me da de cara al playoff es que nos toque, pues eso, que Efes o CSK no estén finos, que acaben sexto, séptimo, octavo. Yo lo que espero es que se metan cuanto antes más arriba, porque son equipos peligrosísimos y te tocan un playoff. Pero si no, yo creo que el Madrid no va a tener muchos problemas para estar en la Final Four. Lo digo como lo siento, vamos. Mugan dice, al Madrid le fallan los 1-2, para mí no tenemos muchos, pero ninguno es titular top en Euroliga. Están dejando el cuello aquí tirado contra el ordenador. Tío, pues es que no tengo la culpa yo de que hayas armado los problemas técnicos que has armado. No sé qué he hecho, luego lo miraré o mañana lo miraré porque no sé qué coño. Sí, no sé qué has hecho, tío. Algo he tocado. La próxima vez te voy a hacer conectarte, en vez de 5 minutos antes, 15 minutos antes y vamos a hacer pruebas. Estos días no he tenido problemas contigo, está perfecto, pero no sé. No, pero si yo sé lo que es. Hoy no está mi gran amigo Job, que me soluciona todo este tipo de problemas. Como no está, pues. Hombre. No tengo salvación, tío. Claro, tío, no tienes. Bueno, yo te he dado la solución, pero creo que ahí te has complicado un poco. La única solución que me has dado es que me coma el ordenador. Es la única solución que me has dado. No, hombre, claro, tío, porque como no eres capaz de desconectar el auricular, volverlo a conectar bien y que el mini jack entre bien por la entrada, pues oye, es lo que hay, macho. He olvidado cambiar algún dispositivo de entrada y por eso no. Sí, yo creo que va con eso. Y cuando Discord te da la opción de elegir, has elegido mal. Me da a mí que va por ahí. No sé qué he hecho, bueno, da igual. Sí. Bueno, el caso es que la próxima te voy a invitar a una empanada y ya está, tío. Y ya está, porque es más fácil, así no hay tantos problemas técnicos. Y si los hay, nos los arregla Ana Paula. El cruce de cuartos va a ser muy peligroso, los rivales 6, 7, 8. Bueno, y esperando que caigan Anadolu Efes por ahí, por ejemplo, o Maccabi, que son equipos que pueden quedar perfectamente en esa posición. O sea que... A ver, esto es Europa, evidentemente no vas a tener a un equipo... Hermanitas de la caridad. Correcto. Claro, pero una cosa es que te toque Efes o CSK y otra cosa es que te toque Bayern o te toque Zenit o un equipo de ese estilo que eres muy favorito. Pinaicos, ese tipo de... Hostia, estoy viendo una cosa... Joder, tío, estoy viendo una cosa... Sí. Oye, no sé si lo habéis comentado, a lo mejor se me ha pasado con todo este descontrol del tema técnico, pero estoy viendo que en el AS... Joder, yo flipo. En el AS ponen que el objetivo prioritario para Matteo Alemany es Ferran Torres. Que de hecho está allí. O sea, eso dicen Diario AS, Sergio Santos. Alemania está en Manchester negociando la manera de traerle. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Entiendo el Camp Nou? O... La cadena SER anunció este viernes el interés blaugrana y AS ha podido confirmar que el internacional español es la gran prioridad del Barça. ¿Ferran Torres termina contrato, chicos? A ver. Porque es de la única manera que me puede a mí encajar. No, porque si termina ese contrato no tendrían que negociar con nadie. No, pero a lo mejor tienen que negociar con su entorno o algo, yo qué sé. A ver. Vamos a ver. ¿Tú me ves? Ferran sí me parecería... No, hombre, tiene contrato hasta 2025. Tiene un valor de mercado de 50 millones de euros este tío. A ver con qué lo fichan.
son bombas, es humo. O sea, esto es Es humo. como dice J. Martín, sumo, efectivamente. Madre mía. Si el City se piensa el Barça que le va a vender a Ferran Torres, lo lleva claro. Si Guardiola que va a vender a Ferran Torres, lo lleva claro. Si se creen que van a aspirar a Primero fichar a Sterling Ferran y Torres, ahora Ferran Torres, tío, me parto. es que yo sinceramente creo que son nombres que filtra el club a posta. Mira, mejor me está escribiendo ahora y me dice, si te oye muy bajo, dile que te suba ahí un poco el volumen. Tiene huevos. Como, o sea, ya lo sabemos, llevo toda la hora más Pero intentando que yo le hablarlo subo ido al máximo. y Que no yo le escucho tengo, nada. dile a Job que yo le tengo al máximo. Que yo, de Sí, que sí, hecho, vale. me he tenido que poner a la mitad, porque si no hay un diferencial sonoro brutal entre él y yo. Que te revienta, te revienta. Bueno, que lo que estaba diciendo, que yo sinceramente creo que el Barça no tiene ninguna opción de fichar a Ferran Torres. Luego le fichará y me pagará un tascao, pero vamos, es que económicamente no pueden aspirar a ello. No No, pueden. no, Primero, no pueden pagar un traspaso de ese calibre. Y segundo, no pueden pagar una ficha de ese calibre. No hay más. no. A mí, a ver, JLSM, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo vas? Vale, vale, acabo de llegar. Es Hop. Es Job, ¿no? Ah, vale. Ah, es Job. JLSM, vale. Claro, yo, pues ahí de pesca. Que a veces entra con la cuenta del pebetero y otra cosa. Claro, yo ya tengo la de la otra plataforma, tal, me vuelvo un poco loco. El próximo fichaje, Deco Rafa Márquez. Pues los veo. Hombre, teniendo en cuenta lo que dijo Joan Laporta Messi y respecto. Iniesta no los descansaba, pues oye, Claro, ya sabes. claro, es a lo que me refiero. O sea, que no lo descartemos. Fernando Torres sí podría ser. A ver si os habéis liado. Sí, a lo mejor es Fernando Torres, ¿eh? En vez de Ferran, Fernando. Sí, sí, sí. Podría ser. A ver, Patricio Boriva. ¿Qué pasa, Patricio? Yo creo que la primera vez que escribe Patricio, ¿no? En el chat. ¿Crees que puede influir el fichaje Zidane por el PSG, el fichaje Mbappé? Bueno, chicos, yo os voy a contar la última hora, que no es mía, sino que es la última hora de distintos medios de comunicación donde Leonardo parece ser que ha desmentido todo esto. Es decir, no sé si es algún mensaje corporativo, tipo para que Pochettino esté tranquilo y todo el rollo, ¿vale? Ujú. Y que estén ocultando que en realidad sí que estén negociando. El caso es que no parece ahora mismo muy viable que Zidane vaya a fichar por el PSG. Y en el caso de que fichara, a mí me inquietaría algo, pero yo creo que al final es que todo lo está bastante pescado vendido, tío. Estamos a 26 de noviembre. Y yo, pero de todas maneras, yo cuanto antes se anuncie mejor, porque ¿Tienes miedito? no me, ¿Tienes un poco de miedo? no, miedito no, pero no me acabo de fiar, sinceramente. Si Zidane acaba en París, es que yo tampoco lo veo lo de Zidane, ¿eh? Yo creo que Zidane está esperando ¿A a Francia? pillar la selección, sí, Claro. a coger la selección francesa cuando acabe el Mundial el año que viene. Yo creo que es su objetivo hoy por hoy. Creo que Zidane ahora mismo está bastante quemado y quiere descansar y quiere coger una selección. Yo creo que es mi intuición. Pero yo también te digo que veo tan convencido a Mbappé de querer jugar en el Madrid que yo creo que Zidane seguramente le haga cambiar de opinión. Pero, evidentemente, no creo que fuese buena noticia tampoco, ¿eh? Porque Zidane, evidentemente, es un entrenador al que él admira y con el que le gusta estar. Bueno, nosotros tenemos a Benzema. Yo creo que el Madrid tira más, ¿eh? Claro. Benzema y el Madrid tiran más que Zidane. Es decir, si tuviéramos las cartas encima de la mesa, al final yo creo que nosotros tenemos mejor baraja y mejor jugada. O sea, Sí, nos dice Job eso. Si se queda en el PSG por Zidane, que puede durar allí un año, entonces Mbappé, ¿qué va a hacer? ¿Hipotecar su carrera por él? Pues creo que no tendría sentido, lógicamente. yo no lo termino de ver. Otra cosa es que Zidane pues coincidía con la selección francesa y ya está, y todos contentos, ahí, todos felices. Ahí, Zidane, Mbappé, Benzema, en la selección gala, oui, Pierre Cosson, très bien, Exacto. todo. Pero si Zidane es de Marsella, no del PSG. A ver, eso yo también lo dije, pero la gente... pero la gente decía que... Nanay, da igual. Pero la rivalidad que tiene el Olympique de Marsella con PSG, ojito, Es brutal, brutal. Es ojito. una rivalidad, pero a matar, ¿eh? O sea, de los años, al menos en los años 80 y 90, eso era, vamos, ir con todo el respeto a Normandía. O sea, Vamos a ver, es que el Olympique de Marsella tiene mucho más historia en Francia que el Paris Saint-Germain. hombre, entre otras cosas, tiene en los años 90 una Champions, que ganó, por cierto, con Deschamps y Desailly, y una final de la Champions también. Y ha ganado más ligas, yo creo que el Paris Saint-Germain. Por ahí andarán, sí. Que el Paris Saint-Germain es un equipo de nuevos ricos. No tiene historia ninguna. La única historia europea que tiene es una recopa. Recopa y tiene las copas de la UEFA que compitió y no ganó, cuando la época de George Weah y Ginola. Ha ganado muchas ligas francesas en los Y... últimos años y se acabó, pero en Europa es un equipo que no tiene historia ninguna.
Historia, ninguna. Historia De ninguna. hecho, es que todavía no ha jugado una final de Champions. Dice Carlos, esta es buena. El Barça va bajando escalones. Haaland, Neymar, Sterling, No, sí, Ferran. una final ha jugado, una final ha jugado, perdón, hace 2 años. No. Y bueno, sí, y una cosa. Se han interesado por el delantero del Basilea, el brasileño, Cabral. Claro, o sea, es que es eso, o sea, te hablan de que quieren Claro. fichar a Cabral, ¿sabes? Claro. Y luego te venden el rollo de que no, que vamos a por Ferran Torres. Unos cachondos. O sea, el próximo que va a ser Álvaro Negredo, Roberto Soldado, Claro, tío. el Chimi Ávila, y luego me hablarás de Haaland después. Tío, no tiene criterio ninguno. Es que, sinceramente, yo me parece que Matteo Alemany se dedica a intentar justificar su presencia en el Barça porque creo que tiene miedo a que le muevan la silla y está filtrando nombres por filtrarlos. ¿No te acuerdas de... Tú no sé si te acuerdas, Miguel Ángel, de la imagen de Alemany en esta operación que hicieron majestuosa a final de mercado? No sé si te suena. La de look de Johnny Griezmann. La de look de Johnny Griezmann. Espectacular. Yo creo que es la peor operación de la historia, sinceramente. Creo que está entre las peores. Creo que está junto a la del Madrid cuando fichó a Jenovic. Sí. Por ahí. El átomo. El átomo, sí, por ahí. O sea, creo que el nivel de operación mala, ese es el nivel. O sea, y dicen, lo de Cabral me cuadra más. Hombre, y a mí también me cuadra más lo de Cabral que todos estos nombres que estamos comentando. El tema es que Alemany cerró una operación sudando. Otro nombre que salió es el exdelantero del Villarreal, que no me... Bacambú, creo que era el nombre. Fíjate, Bacambú, Cabral. Madre mía. Sales ahora hablando de Ferran Torres. Sí. Madre mía, de locos. Una broma. Si Kylian iba a venir al Madrid, sin Zidane no veo que se quede en el PSG por Zidane. Interesante. Y ojo que el Madrid le ha esperado porque es un jugador muy especial, pero el Madrid puede decirle chao si renueva. A ver, si renovara, si se diera... Adiós. O sea, se puede olvidar. Exacto. Es evidente. Exacto. El Madrid pasa una vez por tu vida y si eres Mbappé pasa 2. Pero ya, no 3. Una tercera no va a pasar. Exacto. Porque además si renueva es que él va a decir claramente que no quiere venir aquí. No, claro. O sea... él sabe que la única opción de venir aquí es no renovando, porque si el Madrid tiene que pagar traspaso, no va a venir jamás. Y se vio este verano. El Paris Saint-Germain no negoció y si ya lo renova jamás va a negociar. Entonces él sabe que la única opción de jugar en el Madrid es no renovando y viniendo, que yo creo sinceramente que es lo que va a pasar. Y que creo sinceramente que lo tendrán medio hecho, medio apalabrado, estoy convencido. Me sorprendería mucho que no se separen. Claro, dice Job, si no renuevan, no le decimos adiós. Nos lo dice él. Bueno, a ver, un adiós mutuo, ya está. Es un bye de los dos, ¿no? Ya está. Sí. A ver, para que Cabral pueda ir al Barça, tienen que quitarse un salario probablemente. Yo creo que el salario que ellos rezan por... Pero es que es de broma, ¿sabes? Sí, pero verdad, pero tienen que hacerlo. Vaya Cabral al Barça, tiene que quitar un salario y están hablando, van a fichar a Ferran Torres. Por favor. Sí, son... O sea, es que el castillo se cae solo con hacer como de una fichita y se va todo al suelo. Sí, no, hombre, es lo que tiene cuando tienes 1.400 millones de deuda y una masa salarial que supera el 100%. Esto lo podría explicar mejor Ramón Álvarez de Mon, pero vamos. Una masa salarial que el año que viene va a ser todavía menor. Ah, mira. Mira, Job, claro, el de Agüero. Hostia, pues claro. Claro, el de Agüero. El salario, si quitas el salario, o sea, el contrato de Kun era 9 millones por temporada. Son 18 millones en total. Creo que firmó 2 años. Sinceramente, me parecería tan rastrero. Tan rastrero. Estamos hablando de Cabral, tío. Joder, la verdad. No, pero me parecería tan rastrero que el Barça no le respetara el contrato a Agüero. Mucho se tenga que retirar. O que no le pague al menos un año. No, pues... tan rastrero. Pues, oye, escúchame. Para hacer hueco a Cabral. Habla con Setién, a ver qué te dice, Quique Setién. Si me dices que le vas a hacer hueco a Haaland o al mismo Ferran Torres, pues puedo entender, pero a Cabral. A ver, cosas. Cabral, ¿quién es Cabral? Es que mira, broma. Pues hablando de quién es Cabral, me dice Leo, que acaba de entrar Leo, dice, ¿cómo se llama tu amigo, Quique? Pues se llama Miguel Ángel. Y le tenemos aquí todos los viernes. O sea, que le vas a escuchar hoy de la manera que podemos escucharlo y todos los viernes, que podamos. Dice Mario, Di María despidiendo a Mbappé. ¿Dónde? ¿Dónde ha despedido Di María a Mbappé? ¿Dónde es eso? No me pongas nervioso. Bueno. No sé. Eso dice Mario Carlos. Mario es que está siempre a tope ahí a nivel de redes, Twitter, tal, ¿sabes? Mirando todos los últimos movimientos y todo el rollo. Alemany, ¿quién es Cabral? Emulando aquel... Ah, sí, Zubi, ¿quién es Douglas?
claro, el mítico, efectivamente. Mucho gusto, Miguel Ángel. La gente te saluda, Miguel Ángel. Te empiezan a coger cariño. Igualmente, mucho gusto a todos. Siento ¿Eh? mucho lo del sonido, pero bueno. aquí No estamos pasa nada. aguantando. Eso se te valora, porque has aguantado como un jabato hoy, tío. Y dejando aquí la vida pegada al ordenador. Qué rico, cada vez que te acercas al ordenador se te escucha mucho mejor. Qué rico, la verdad, ¿eh? Te has dejado un medio cuello, 2 cervicales y 3 vértebras. Mañana no me puedo ni mover, pero bueno. Ay, qué Estoy grande. exagerando. Bueno, chicos, pues nada, vamos a cerrar aquí el directo, chavales, ¿vale? Entonces, de Cabral pasarán a Dani Olmo y luego volverán a bajar. Sí, eso va a ser una noria. Lo de los nombres del Barça se podría hacer un directo con eso, en Bueno, pero es plan. que Dani Olmo también decían que lo quería fichar este verano y Sí, pedían sí. 70 millones por él, pero si no pueden, sí, pero si es que Alemani dijo que no tenían dinero para pagar traspasos. Lo dijo hace 4 días. Sí, sí, sí. O sea, que es que no es una cuestión de que lo esté diciendo yo. Dijo que no podían fichar porque no tenían dinero para fichar, para pagar un traspaso. Pero sé lo que ¿Qué dijo. coño es esto de Torres? Ahí. Grítame ahí al ordenador, exacto, eso es. Ahí. ¿A quién van a vender para Ahí, ahí. fichar a Ferran Torres? ¿A Exacto. quién van a vender? Porque Exacto. Dembélé, por ejemplo, que es un activo por el que podría sacar algo de dinero, acaba contrato. Bueno, claro, no es que Dembélé el único activo que se pueden quitar de Dembélé es el salario, que tampoco es el más alto. En tal caso, la verdad es que la economía del Barça es que es lo que decimos. Si es que el Barça, por mucho que quiera hacer cosas, está agarrado de pies y manos. La única opción que veo es que Xavi sea capaz de deshacerse de uno de los mediocampistas jóvenes que tiene. Me refiero a Pedri, teniendo a Gavi y a Nico. No descartaría que Pedri saliera por un montante de 40 o 50 millones, que a lo mejor Guardiola le quiera a Pedri, Sí. y Ferran vaya al Barça. Porque como ya tiene a Gavi y a Nico, Claro, a lo como mejor dentro de Pedri le interiores. sobra Sí, un sí. poco. Hostia, Sobra un poco pues esa operación me parecería demasiado inteligente para el Barça. demasiado, sí. Demasiado. Pero podría ser. Es la única opción que veo, te lo digo en serio, la única opción. Claro, porque es muy jugador Pedri y es muy jugador Guardiola. O sea Claro, que sí. y a lo mejor Xavi quiere un extremo porque ve que Dembélé evidentemente sí da el nivel, pero puede Si que se va. salga y encima está lesionado constantemente. Ansu Fati también tiene problemas. Necesita un extremo, incluso falso 9, como es Ferran Torres, y a lo Ajá. mejor prefiere deshacerse de un interior por mucho que le duela, porque seguro que a Xavi Pedri le gusta, porque es el tipo de jugador que le encanta. Pero como ya tiene a Gavi y a Nico, más de John, más lo que pueda venir, pues a lo mejor decide sacrificar a Pedri para traer a Ferran Torres. Es que es la única opción que tiene el Barça de fichar a unos jugadores a través de un trueque o un intercambio o algo así, si no, no puede. Pues últimamente ya estamos poniendo noticias y temas de análisis y opinión del Barça en el canal, ya lo estáis viendo, ¿vale, chicos? No es un canal donde tampoco va a haber contenido constante del Barça, pero sí vamos a meter... Bueno, es un gran rival y oye, hay que hablar de él. Claro, pero digo, pero yo creo que está bien. Hay cositas interesantes siempre del Barça, juguetonas, que se pueden hablar de... Que el Barça y del Atlético hay que hablar porque son rivales, porque al final hablas de fútbol. A ver. Oye, que la actualidad del Barça y Atlético de Madrid siempre va reñida a la del Madrid, para bien o para mal. Si a ellos les va mal, al Madrid le va a ir mal. Eso es así. Hostia, mira lo que ha dicho Di María, tú, y vamos a cerrar con esto. Mbappé sabe qué rumbo quiere dar a su vida. Nos gustaría que no se fuera y se quedara, pero es una elección personal. Es un placer jugar con él. Marca dice acuerdo Barça-Ferran. Así ya. ¿Qué? El Barça, ¿Cómo? dice el Barça se lanza por Ferran Torres. Hay acuerdo con el jugador, pero falta que los clubes lleguen a un trato. Ah, bueno, que faltan... Ah, claro, pequeño detalle, vale. Pequeño detalle. Bueno, chicos, o sea... Bueno, esto está el día jugoso, madre mía, menudo viernes nos espera. Chicos, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy en el directo. Ojo, dice Marca que la intención del Barça es que Ferran llegue ya en él. Sí, ya, es que me estoy quedando un poquito así. Creo que hoy voy a tener que hacer vídeo de ello, bueno, pues nada, así... Mi amigo se hace... Sí, bueno, cerramos porque tú tienes menesteres. Exacto. No sé, por eso cierro, ¿sabes? Si no, yo me he quedado aquí largo y tendido, ¿vale? Y el sonido, como está un poquito así... Próximo día te dejo deberes, ¿vale? Y si me tengo que ir, como estoy aquí media hora más, ya directamente me muero. No te oigo, ¿el qué? Ah, una cosa importante. Si os gusta el multideporte, el pebetero en Twitch es vuestro canal, ¿vale? Ahí tenéis toda la actualidad polideportiva. Multideporte, a full, mejor canal, sin lugar a dudas, para mí, Promoción, muy agradecido. Hombre, es que está guay, tío. Tenéis un gran canal ahí, os lo curráis un montón y lo dicho, ahí los podéis seguir.
Nosotros tenemos que cerrar ya, pero más contenido en el canal, más cositas. Mañana más contenido, hay full cosas. Y el próximo viernes con Miguel Ángel, que esperemos tener bien el Sí, sonido. no, tranquilos que lo voy a solucionar. Exacto, Estará bien. ahí está, a tope, vamos. Ahí está. Lo he dicho, chicos. Muchas gracias y como siempre, a la Madrid, chicos. Chao, chao, chao.